Eso. ¿Ya? Parece que ya. Sí, sí, ya. Listo. Entonces, como les venía diciendo, pues el primer concepto es abarcar una relación teórica y pasaremos a un componente práctico para poder hacer convergencia de estos dos mundos, la parte teórica y la parte práctica. En primera instancia, pues es importante derivar de las antiderivadas o las integrales de dónde parten. Pues digamos que para que estén viendo este curso, ustedes ya tuvieron que ver las derivadas. Y las derivadas es encontrar con respecto a una función un punto particular sobre una función. Recordemos que nosotros para denotar una función, nosotros estamos mayoritariamente relacionados con hablar del plano cartesiano y sobre el plano cartesiano tenemos dos coordenadas, x y y. Sobre eso tenemos una función dependiente y una función independiente, ¿cierto? Generalmente la variable o la función, sí, la variable, perdón, que hace parte de la función en su connotación independiente está sobre el eje X, a la que mayoritariamente asociamos como una unidad relacionable al tiempo, y en virtud de esa independencia que tiene esta variable X en el plano cartesiano o el eje horizontal del mismo, pues podemos nosotros correlacionar una función dependiente en el eje vertical o también conocido como el eje Y. En virtud de lo mismo, nosotros podemos hacer esa sinergia, ¿cierto? También lo podemos llevar a tres dimensiones y demás, pero pues puntualmente hablemos de dos dimensiones donde hay una función dependiente y una función independiente que nos permiten a nosotros modelar el comportamiento de cualquier sistema, de cualquier proceso, en virtud de estas dos variables, la dependiente y la independiente, y en virtud de eso nosotros podemos trazar puntos específicos de una función. Cuando nosotros relacionamos esos puntos específicos de una función o hacemos esta transformación, lo que estamos mirando es un punto exacto de la función que se deriva, ¿cierto? Cuando hacemos el proceso de las derivadas, que se deriva de la función principal. Ahora, en el concepto de la antiderivada, como su palabra lo expresa, es lo que sucede contrario a la derivada, o que también lo vamos a denotar como las integrales. Entonces, independientemente del campo de acción o de la carrera de formación de cada uno de ustedes, los que estén acompañando el curso, vamos a relacionar una serie de aplicaciones sobre los cuales las antiderivadas, o mejor conocidas como las integrales, pues pueden funcionar en cualquier tipo de connotación social. No solamente incluye a las ingenierías o a los cursos de matemáticas o a los que se estén formando como especialistas en ciertas áreas de las matemáticas, sino que indistintamente también cobija aquellos contextos de formación profesional y, por supuesto, de aplicación dentro de esas variables sociales, donde podemos hablar, por ejemplo, de la ramificación de un administrador de empresas, de un contador público y de otras que vamos a presentar a continuación. Entonces, digamos que estas funciones o estas herramientas matemáticas de las integrales, pues cobija a la gran mayoría de las áreas de formación profesional, que no excluye aquellas que no tienen una relación directa con los números o mejor asociadas hacia la parte de los matemáticos, los físicos, los químicos y por supuesto dentro de estas ramas también los ingenieros, sino que cobija también a aquellos que quizás estudian procesos administrativos, contables, financieros, por supuesto, y también en algunos casos como aquellos de connotación de una formación social, ¿cierto? Otro tipo de herramientas a nivel de desarrollo profesional. Entonces podemos hablar, por ejemplo, del valor presente y el futuro del dinero. Las fórmulas para evaluar inversiones y tasas de interés usan integrales para calcular el valor presente y neto y el valor futuro del dinero en el tiempo. Aquí, por ejemplo, otro contexto sobre la misma área, el cálculo de la elasticidad de la demanda. Si la elasticidad de la demanda depende del precio, las integrales ayudan a modelar la variación en los ingresos cuando cambia el precio de un producto. Dentro del contexto social, por ejemplo, tenemos la economía y las finanzas, donde las antiderivadas son herramientas esenciales en la economía y las finanzas para analizar tendencias y optimizar recursos. Por ejemplo, el cálculo de ingresos y costos totales. Si nosotros conocemos, con ese preámbulo que hicimos al comienzo de la web, si conocemos la función de ingreso marginal, que lo vamos a denotar como I' de X, podemos determinar el ingreso total usando la integral I de X es igual a la integral de esa función del ingreso marginal con respecto a la función que fue derivativa de la misma, y de X se denomina así. Entonces, por ejemplo, si una empresa sabe que su ingreso marginal por la ventana de X producto es I' de X
y la función con la cual nosotros podemos relacionar esa función en el plano que habíamos citado, particularmente, pues por supuesto, el plano cartesiano, es función de una recta 50 menos 2x, pues podemos integrar esa función para encontrar el ingreso total. Es un ejemplo de lo cual podemos nosotros llevar a relación. Bien, una vez hemos hecho este contexto preliminar de las integrales, pues digamos que como objetivo nosotros tenemos para, particularmente, pues claro, para esta web conference, pero más allá de la web conference es para esta primera unidad temática del curso de cálculo integral, es el comprender el concepto de la antiderivada y de la integral, por supuesto que van en línea de la antiderivada, su relación con la derivada y su aplicación en la resolución de problemas matemáticos. Las antiderivadas y su concepto fundamental, las integrales, tienen aplicaciones en diversos contextos sociales, económicos, científicos y tecnológicos, como ya lo hemos reseñado. Y en virtud de eso es importante desde ahora comprender que si yo tengo una derivada, lo opuesto es la integral en términos generales, y si yo tengo una integral, lo opuesto es la derivada. Es decir, que son mutuamente incluyentes las dos, pero la una va en operación matemática contraria a la otra. La derivada me permite a mí encontrar un punto específico sobre una función y la integral lo que me permite es agrupar muchos puntos de la función para encontrar el valor integral de la función que yo quiero acotar dentro de los rangos de la integral. Esto a nivel pues teórico puede sonar un poquito denso, pero pues ya lo vamos a mirar con los ejemplos y vamos a encontrar una mejor correlación para el proceso de aprendizaje. Otro tipo de aplicaciones, la medicina y la biología, ¿cierto? Se utilizan, por ejemplo, para modelar las tasas de crecimiento y propagación de enfermedades, el modelado también del crecimiento poblacional para poder representar una tasa de cambio, y ello se obtiene pues a través de la integral de esa población sobre un determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la tasa de crecimiento de una población P' de t igual a 500e a la 0.02t, pues al integrar con respecto a esos rangos en el tiempo que yo quiero conocer la tasa de crecimiento de la población en días, en meses, en años, ¿cierto? Pues podremos correlacionar una medida tentativa que nos permite a nosotros caracterizar la cantidad poblacional en función de ese tiempo que yo quiera acotar entre los rangos de la integral. En ingeniería y física, son fundamentales para describir fenómenos como el movimiento, la electricidad y la mecánica de materiales. Nosotros podemos, por ejemplo, calcular el cálculo del desplazamiento y la velocidad. Si conocemos la aceleración de un objeto, podemos obtener la velocidad haciendo la integración como lo denota la fórmula. La velocidad en función del tiempo es igual a la integral de la aceleración en el tiempo por dt. Luego podemos integrar la velocidad para conocer la posición del objeto en el tiempo. Si un auto tiene una aceleración constante, donde esa función está denotada en función del tiempo, ¿cierto? Esa t me quiere decir que la aceleración depende del tiempo. Y aquí es donde debemos recordar que hace un momentico les estaba diciendo que nosotros tenemos una función dependiente generalmente en el eje X del plano cartesiano, mírenla aquí, y una función una función independiente, que es t, y la función dependiente que va a ser a. Es decir, que a depende de t. A es la variable dependiente y t la variable independiente. Esa aceleración constante está tasada por 2 metros sobre segundo al cuadrado, y si integramos esa función con respecto al tiempo, pues podremos correlacionar la velocidad, que ya miraremos pues ese 2t de dónde sale, más una constante de integración, una constante típica que dejamos en el proceso de integración. Y si volvemos a hacer la integral de esta velocidad, pues encontraremos la posición. Entonces miremos a nivel de ingeniería, de física, y particularmente para este ejemplo del cálculo del desplazamiento y de la velocidad, cómo hay una relación entre la aceleración de un objeto, la velocidad de la misma y la posición de la misma. Todas, digamos que conducentes o encontrables a través del proceso de utilizar la integral como herramienta fundamental de operación para pasar desde un valor de una función en aceleración al tiempo y a la posición. Otra, en la sociología y las ciencias sociales, particularmente las integrales o las antiderivadas, pues ayudan a modelar fenómenos sociales y analizar grandes volúmenes de datos en estudios de comportamiento humano. Por ejemplo, en el crecimiento de las redes sociales y difusión de información. Aquí, si no todos, pues la gran mayoría
ha utilizado o utiliza redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, ¿cierto? Nosotros podemos conocer la tasa de crecimiento de una red social como estas en función de caracterizar una base poblacional sobre la cual tenemos esa incidencia de la función de esa red social con determinada cantidad de población. Si, por ejemplo, tenemos en TikTok una tasa de crecimiento de la función U' de t, recordemos que cuando hablamos de U' o cualquier variable que hablemos en términos de prima, es porque tenemos la primera derivada de la función, ¿cierto? Y tenemos que esa derivación de ese crecimiento de TikTok en este caso es 100e a la 0.05t. Nosotros al calcular la integral sobre esa función y la acotamos dentro de un rango, valga la redundancia, de tiempo, días, meses, años, podemos pues calcular dentro de un año, 10 años, 3 meses, cuánto será la cantidad poblacional de esta red social. Y con base en esto, pues por ejemplo, determinado consorcio o determinado multimillonario, ¿cierto? Dice, oiga, bajo esa tasa de crecimiento que va a tener esta red social, a mí me conviene o no me conviene comprar esa red social, ¿cierto? O invertirle a esta red social porque en el futuro va a tener un 20, 30, 50 o más crecimiento con respecto a lo que tiene hoy en día. Y ustedes saben que a nivel social, pues todo eso es conducente con procesos, por ejemplo, de publicidad, de venta de servicios y demás. Entonces, digamos que esto hace parte pues de la economía y del diario vivir, de lo que como sociedad nos cobija. Y por supuesto, vamos entrando un poquito más hacia la parte de la ingeniería quizás, pero no excluyente a otras áreas sociales o cualitativas, no tan llamadas cuantitativas. Todas aglomeran hoy en día lo que es el uso de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Entonces, por ejemplo, en el cálculo de áreas bajo curvas en Machine Learning, a mí me permite caracterizar el modelamiento de un sistema, el inferir procesos de aprendizaje supervisado o no supervisado, que pues en cierta forma fundamenta parte de lo que es la inteligencia artificial desde el reconocimiento de patrones, desde el reconocimiento de imágenes, de videos, contar personas, poder inferir el comportamiento poblacional en determinado medición, por ejemplo, para el control de tráfico, para el uso eficiente de los sistemas de semaforización en las ciudades, entre muchas otras aplicaciones. Esos algoritmos automáticos de aprendizaje pues utilizan las integrales para calcular los errores. Calculando los errores puedo minimizarlos y por supuesto a partir del mismo hacer procesos de optimización de esos modelos. Entonces, por ejemplo, hablamos a nivel matemático del error cuadrático medio, que me permite a mí medir la diferencia entre valores reales y los predichos en un modelo de inteligencia artificial. Ese error se obtiene pues integrando la diferencia entre los valores reales y predichos y esa medida de error cuadrático medio pues me permite poco a poco ir sintonizando, ajustando un modelo de inteligencia artificial para que cada vez sea más efectivo, sea más eficiente, es decir, que baje el porcentaje de error y lo que esté caracterizando a nivel de procesamiento de información pues permita inferir mejores resultados, más cercanos a la eficiencia absoluta. El modelado de comportamiento en sistemas digitales. Se usan integrales para modelar decisiones automáticas, ¿cierto? Carros autónomos o autos autónomos, que deben calcular pues trayectorias óptimas basadas en la velocidad y la aceleración, que ya hablamos de estas dos variables, la aceleración y la posición, partiendo del concepto del uso de las antiderivadas o de las integrales. Ya por terminar, podemos hablar del medio ambiente y la energía. Las integrales ayudan en esos modelos de sostenibilidad y eficiencia energética, el cálculo de consumo de energía en una ciudad. Si conocemos, por ejemplo, el consumo instantáneo de energía en una ciudad en función del tiempo, podemos integrar esta función para conocer el consumo total sustentado pues, en el modelo de crecimiento del mismo. Entonces, en resumen, de estos tipos de aplicaciones es mostrarles y hacerles entender que las integrales no solamente están fundamentadas para el uso en el campo de la ingeniería, de aquellos que estudian unas ciencias exactas como unas matemáticas, los físicos, los químicos, sino que va, digamos, de manera indistinta a cobijar situaciones de aplicabilidad, de experticia hacia cualquier tipo de línea o de contexto social aplicativa. Hablando un poquito ya en términos de conceptos, podemos reseñar que si tenemos una función f de x, miren que la f está en minúscula, quiere decir que es una proporción o una porción
menor o un muestreo de la función principal que va a estar denotada por f mayúscula de x. Entonces podemos decir que la antiderivada de f de x es la función integral f de x. Entonces nosotros podemos decir que cuando calculamos la derivada de una función, hemos tomado la función misma, la hemos derivado, es cuando hablamos de conceptos primos. La primera derivada, como en el concepto de lo que este primer apóstrofe nos muestra, si tuviese 2 apóstrofes sería la segunda derivada, 3 apóstrofes la tercera derivada y así sucesivamente. Lo que nosotros buscamos con las integrales es poco a poco ir quitando esos apóstrofes, ¿cierto? Y permitiendo encontrar la totalidad o el concepto completo de la función antes que una medida específica particular. Entonces, podemos derivar que cuando nosotros tenemos la integral o la antiderivada de una función, la función vuelve a su estado original o a su función base. Cuando nosotros derivamos, vamos acotando proporciones más pequeñas de esa función principal. Entonces, ejemplo básico. Nosotros tenemos f de x, ¿cierto? A ver, f de x. Si nosotros acá tuviésemos la potestad de hacer una integral, me perdonan que no pude con otro elemento más específico, sacar la integral de 2x, siempre aquí debo colocar alrededor de 2x un de x, como ya lo vamos a mirar más adelante, ¿cierto? Me perdonan ahí que queda un poquito chueco. Pues encontramos que cuando nosotros hacemos la integral llegamos a este resultado. Siempre es importante denotar que necesitamos colocar ese más c, que viene siendo una sumatoria hacia una constante de integración con la cual yo puedo llegar a esa función integral o esa función total, ¿cierto? Ya a continuación, pues, mostramos el proceso de cómo llegamos de 2x a x al cuadrado más c. Entonces, nosotros tenemos la integral indefinida de una función f de x que se representa como, lo que yo les decía, esta sería la derivada que hemos sacado previamente de la función. Y nosotros necesitamos llegar a la función completa o a la función íntegra. Entonces, cuando nosotros hacemos la operación de la integral de esa función que resultó de una derivada, tenemos que expresarlo sí o sí en virtud de la dependencia de la derivada en la misma función. Es decir, si yo aquí tuviese la integral de f de x, esa x es la variable independiente y f de x es la variable dependiente. Con respecto a dt, pues digamos que esto actuaría como una constante, ¿cierto? Pero como nosotros encontramos una relación en la variable independiente, las dos son x, ¿cierto? Podemos nosotros hacer la integral. Y eso pues me va a dar el resultado que ya hemos acotado. La función íntegra más la constante de propagación. Y donde valga la pena, aquí lo hablo en otros términos, f de x es la antiderivada de f de x. Es decir, esta fue una derivada que yo saqué previamente y cuando yo hago la integral, encuentro la antiderivada. Lo opuesto, la derivada me sirve, reiteramos, para encontrar puntos específicos de una función, un muestreo de la señal o muestras de la señal, no, sino de la función, perdón. Y cuando yo hago la antiderivada, lo que hago es recopilar n cantidad de puntos en función del intervalo de la integral y poder acotar la función en su componente completo o parcial. Yo la construyo a partir de las integrales. Es decir, en la derivada yo lo que hago es sacar componentes, muestras de la función principal y con la integral lo que yo hago es recopilar todas esas muestras y volver a armar una función íntegra. Bien, unas reglas básicas de integración. La regla de la potencia. Podemos denotar x de n por dx, ¿cierto? Como el resultado de ese proceso de integrar como x a la n más 1 sobre n más 1 más c, donde por supuesto debemos parametrizar que n sea diferente de menos 1, porque si tuviésemos un menos 1, pues x elevado a la 0 nos da 1. Ese no es el problema en el numerador. El problema es en el numerador, si tenemos menos 1 más 1, pues me va a dar 0. Y cualquier cosa que se divida en 0, pues sabemos que nos va a dar un número indeterminado. Por eso debemos cumplir esta regla donde n no puede ser menos 1, para evitar que tengamos un valor indeterminado de la integral al momento de operar. La integral de una constante, por ejemplo, mire, k no es dependiente, ¿cierto?, de x.
Por lo tanto, K va a actuar como una constante. Y cuando K actúa como una constante, yo la saco de la integral y opera solamente el de X. Es decir, aquí es como si quedara un 1 escondido. Y la integral de 1 por dx es X. Claro, quité la integral, tenía una constante afuera, la constante K la multiplico por X más C. ¿De acuerdo? Son reglas como les vengo diciendo. Una tercera, la linealidad de la integral. Tenemos nosotros aquí una integral que está compuesta por dos sumatorias internas, una constante A, otra constante B. Ya sabemos qué hacemos con las constantes. Las sacamos de la integral porque no son dependientes de la función independiente, en este caso de X, y operamos de manera separada la integral de f de X con respecto a dx, más la constante B, la integral de la función g de X por dx. Entonces, si hay algún operador que no esté acompañado de la dependencia de la variable con la cual yo quiero integrar, tengo que sacarla porque es una constante, así como hemos hecho con A y con B. Cuarta, integral de funciones exponenciales. Toda integral de una función exponencial, para este caso e a la x por dx, es igual a la misma función, e de x más c, que es la constante de integración. Aquí pues valga la pena decir que cuando yo hago la integral, cuando tenga el resultado final, multiplico por un más c. Cierro paréntesis para que eso quede claro. Otra, cuando ya no es el número neperiano e, ¿sí? Ya no es la exponencial e, el número neperiano, sino que es cualquier valor que pueda tomar esta función a elevado a la x por dx, entonces yo tengo que correlacionar el igualar a la x sobre el logaritmo natural de a más c. Por supuesto, para valores mayoritarios a 0 y nunca puede ser menos 1, pues por los términos que ya hemos visto de que encontremos valores indeterminados. Y conocer pues algunas reglas para el proceso de antiderivar o de integrar las funciones trigonométricas es, por ejemplo, que la integral de coseno de x por dx, es decir, el coseno que esté dependiente de la variable con la cual yo voy a integrar x, ¿cierto? Es igual a seno de x más c. Y la integral de seno de x por dx es igual a menos coseno de x más c. Entonces, ustedes ahí en cualquier momentico en los repositorios van a encontrar unas equivalencias para integrar funciones trigonométricas. Esos tipos de igualdades pues no son negociables porque pues ya están acaparadas, digamos que por la demostración matemática a nivel de la trigonometría para poder utilizar esa tabla representativa de igualdades. Tenemos nosotros, por ejemplo, esta integral, ¿cierto? La integral de 3x al cuadrado menos 4x más 5 por dx. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Integramos, ¿cierto? Como tenemos sumas y restas, podemos separarlas y después unirlas. 3x por dx, aquí me voy a demorar mucho. Regálame un segundito y yo comparto desde acá para hacerlo más rápido. ¿Me validan, porfa, si me siguen escuchando a través de alguna manito o algo que yo pueda ver que sí me siguen escuchando? Listo. Acá tengo un tablero donde yo voy a hacer la operación, ¿cierto? De la integral de lo que teníamos en la otra pantalla. 3x al cuadrado menos 4x más 5 por dx. Esto está, perdón, por dx que quede bien. Por dx. Entonces lo que yo puedo hacer es separarlas. Integral de 3x al cuadrado por dx. Luego la resto con la integral de 4x por dx, o le coloco aquí un símbolo negativo porque pues es una constante, y la integral de 5x por dx. Recordando en todo caso que yo tengo la regla general de la integral de x a la n por dx es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, ¿cierto?
y que eso siempre lo debo sumar con la constante de integración, donde tengo yo que tener en cuenta sí o sí que n tiene que ser diferente de menos 1. Entonces, cuando yo hago esa notación, tengo en cuenta que esto es igual, ¿cierto? Haciendo uso de manera particular sobre esto que les estoy subrayando aquí y específicamente sobre este pedacito que voy a remarcar acá, que, a ver si me están viendo, sí, que la integral de 3x al cuadrado es igual a 3x a la n. ¿Cuánto es n? 2 más 1. Sobre n más 1, ¿cuánto es n? 2 más 1, ¿cierto? Eso es igual a 3x a la 3 sobre 3 con 3 se va, más c. Me queda esto igual a x a la 3 más c. La de menos 4x por dx es igual a 4, que es una constante, ¿cierto? X a la n más 1. ¿Cuánto hay aquí? Un 1 escondido. Entonces, 1 más 1 sobre 1 más 1. Esto es igual a 4x al cuadrado, me perdonan ahí que no sean los números muy exactos, sobre 2. Y 4 sobre 2 me da igual a 2x al cuadrado más c. Y la última, sale el 5 como una constante, por eso no lo Profe, muevo. Señor. los estudiantes hacían la observación de que arriba estaba el 5 solito, no tiene X. Ah, perdón, sí, señor. Lo borramos acá. Fue un proceso, listo. Entonces tengo yo la integral de dx. ¿Cuánto es la integral de dx? Pues, ¿cuánto es el valor que tenemos ahí? 1, ¿cierto? Entonces me queda x a la 1 sobre 1. Esto me da igual a 5x. Perdón, ahí que me queden los números un poquito feitos. 5x más c. Por lo tanto, si yo me traigo los resultados de la integral, entonces tengo que esto es igual a x a la 3 más 2x al cuadrado más 5x más c, ¿cierto? Ahí ya, en función de la respuesta, de los valores que yo tenga, pues puedo hacer otro tipo de operaciones matemáticas para poder resumir más la función. Pero en virtud de eso, digamos que ya tenemos el resultado de lo que queríamos correlacionar. ¿De acuerdo? Yo sé que están escribiendo cosas quizás en el chat. Ya nos tomamos un momentico como para aclarar conceptos. De pronto ahí, profe Yair, si su merced puede ir respondiendo algunas, le agradezco. Bien, recuerden que les va a quedar la grabación de... Ya necesito dejar de presentar aquí, perdón. Les va a quedar la grabación de la web conference y ahí pues con tiempito podemos mirar más paso a paso, digamos, el desarrollo, el ejercicio y por supuesto pues cada uno creo que nos hizo falta un menos, ¿no? Perdón, sí. A ver, el menos lo saqué, sí, algo ahí vi. Listo, a ver, voy a tomarme un momentico aquí más despacio para que podamos, perdón. Y vamos resolviendo dudas con respecto al ejercicio. Perdón un segundito. Eh, ya está cargando la otra pantalla. A ver, acá este menos de acá no lo tuve en cuenta, que era el de 4x. Entonces digamos que acá no tenemos un más, sino un menos. Muchas gracias por la aclaración y la ayuda. Y el resto sí. A ver qué más vemos por aquí de pronto de preguntas. Menos 2x al cuadrado, ¿por qué da positivo? Menos 2x. No, recuerda que el menos es una constante, por lo tanto sale de la integral y no se tiene en cuenta, Tatiana, para el proceso de integrar. Es una constante que igual va acompañando al 2, ¿cierto? Solamente que en ese caso pues no saqué el 4, sino lo dejé por dentro, pero ya sabía que era una constante. Lo mismo para Caterín, el negativo es una constante, por lo tanto ese negativo no sube a la integral porque es una constante. Simplemente lo tengo en cuenta después para haberlo colocado aquí.
Acá se los reseño en verdecito para que lo puedan ver más claro. La operación de 5 por dx. El 5, Carlos Iván, el 5 es una constante, por lo tanto sale de la integral y opero con dx. Es como si yo tuviese un 1 acá. Entonces ese 1 es el que yo opero aquí, porque es como si yo tuviese un 0, en pocas palabras, porque no hay ninguna función aquí dependiente de x, ¿cierto? Si no hay un 1. Entonces cuando yo llevo x a la n más 1, esa n es un 0, y x a la 0 más 1 es x a la 1. Por eso coloqué un 1 acá. Lo mismo sucede abajo, es como si tuviese un 0 más 1, 0 más 1 es 1. Y después de que tengo yo ese x, es como si lo volviera a meter dentro del proceso. O sea, ese 5 sale acá, ¿sí? Y 5 por x, pues me da 5 por x me da 5x. Sí, yo estoy viendo la pantalla, creo que la mayoría está viendo la pantalla porque es lo que yo puedo ver en curso. El menos 4 también es otra constante. Por eso no la opero dentro de la integral, solamente opero ese menos 4, lo saco y queda x. X a la 1. Y por eso es que yo opero luego x a la n más 1, donde n es 1, x a la 1 más 1 me da x al cuadrado, ¿cierto? Me queda 4x al cuadrado. Sobre n más 1, ¿cuánto es n? 1. 1 más 1, 2. Acá lo podemos ver lo que estoy hablando, mire, acá y acá, como ustedes lo pueden ver en este momento. ¿Sí? En pocas palabras, es utilizar esto que está aquí reseñado en poder caracterizar cuál es el valor de n y reemplazarlo aquí y aquí, en eso que acabo de dibujar en rojo. ¿La antiderivada es el desarrollo de la integral? Sí, Erika, la antiderivada es la integral. Es antiderivar, es decir, es lo opuesto a la derivada. ¿Listo? Igual ahí, como les digo, les queda la grabación y ya ahorita con el profe Yair vamos a hacer otros ejercicios adicionales. Bueno, me voy para la otra pantalla. Listo. Este fue el ejercicio que acabamos de desarrollar. Ahora, vamos a hablar un poquito de pronto adelantarnos un poquito, pero pues es importante porque dentro del concepto de la antiderivada o de lo que es lo mismo, la integral, hablamos de integrales indefinidas, ¿cierto? Cuando yo no tengo ningún rango, el rango es lo que estoy subrayando aquí en amarillito, de la integral. Es decir, son indefinidas porque no las he acotado dentro de un intervalo. Por eso se denotan que son indefinidas, ¿cierto? Pero cuando yo ya les coloco un rango o las acoto dentro de dos valores, yo tengo una integral definida. Entonces, la integral definida de f de x en el intervalo AB, ¿cierto? Miramos que este AB es lo mismo que ustedes pueden ver aquí abajito en amarillo, para la función que depende de la variable independiente x con respecto a ese diferencial de x. Si ustedes se dan cuenta, ese de x es lo mismo que ustedes cuando vieron derivadas, tenían en relación derivada de una función con respecto a x. Este de x es este mismo de x. Por eso yo operaba ese diferencial de f de x, perdón que lo haga aquí, es que aquí lo estoy viendo con el mouse, con respecto a x. Entonces, lo que nos permite a nosotros es acotar el representar el área bajo la curva de f de x. Ya en unas diapositivas tenemos un pequeño videito para que podamos relacionar esto de acotarlo dentro de un intervalo y por qué hablamos del área bajo la curva de la función. ¿De acuerdo? Entonces ya digamos que hagamos una pausa ahí, terminamos un poquito aquí la parte matemática o explicativa de teórica, y es que el teorema fundamental del cálculo, cuando yo tengo los intervalos o acoto el rango de la integral definida con respecto a la función que estoy integrando respecto a la misma valor de ese diferencial, recordemos que esto tiene que ser recíproco. Si no fuese recíproco, esto sería una constante, pero como es dependiente de x y la derivada o el diferencial está con respecto a x, pues necesitamos integrarlo, no es una constante, sino es una función que vamos a integrar. Me permite a mí acotar que el resultado de esa integral definida es el valor superior, denotado por b, menos el valor inferior, acotado por a.
Para eso me va a ayudar de algo muy simple. Yo tengo una recta en el plano cartesiano, ¿sí? Les voy a cambiar aquí el color para que quede bien clarito. Y yo tengo aquí un punto A. Este punto verdecito es el A. Perdónenme, hay que quede feito. Y aquí tengo un punto B, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, por aquí tengo esta función, que puedo denotar en función de quién. Pues de X, ¿cierto? Que es la variable independiente. Y de f de x, es decir, esa función depende de x, que también la conocemos nosotros como y. Esto también lo conocemos nosotros como y, x y y. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo necesito acotar la integral definida entre el valor de b y el valor de a, hago la integral, como lo hemos explicado, con la formulita que tenemos aquí, ¿cierto? Que estoy tratando de encerrar en verde, y hago la resta del resultado de la integral desde este punto hasta este punto para poder correlacionar la definición, valga la redundancia, de esa integral definida. ¿Listo? Ejemplo, calcula la integral desde 1 hasta 3. Hagan de cuenta que aquí a vale 1 para el ejercicio. Perdón que quedó así feo como un 7. Y aquí b es 3. De 2x por dx. ¿Qué sucede con el 2? Es una constante, va para afuera, ¿cierto? ¿Cierto? Y la integral de 2x por dx es igual a x al cuadrado. ¿Por qué? Porque queda el 2 por fuera de la integral de x por dx. ¿Cuánto me queda el valor de x? ¿Cuánto es el valor de x ¿cuál es el valor del exponente de x? 1, ¿cierto? Entonces n va a tomar el valor de 1 más 1 sobre el valor de n otra vez. Recuerden que estamos haciendo uso de esta fórmula genérica, por llamarlo de alguna manera, para encontrar las integrales. Entonces, sobre n más 1, 1 más 1. Esto es igual a 2x, perdón que quede feo, es que lo estoy viendo con el mouse, no con el lápiz. 2x a la 2 sobre 2. Se va el 2 con el 2 y me queda x al cuadrado, por eso aquí tengo x al cuadrado, más c. Bien, ahora evaluamos los límites. X va a tomar el valor de 3, ¿cierto? Entonces, como si yo tuviese 3 al cuadrado, ¿cierto? Reemplazo la X por este valor superior y me da esto. Y les cambio el colorcito para que no se confundan. Colorcito azul. Menos recuerden que aquí les dije que el valor superior menos el valor inferior, o el mayor menos el menor. Menos el 1, 1 al cuadrado. Otra vez, X lo reemplazo por menos 1, ¿cierto? Me da esto al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado es 9 y 1 al cuadrado es 1. 9 menos 1 de esta operación me da 8. Y ese es el valor definido, ¿cierto? Para esa integral, que es, valga la redundancia, definida. Y ya tengo un valor numérico, ¿de acuerdo? Porque yo ya le di valores al rango de la integral para poderlo acotar, no dejarlo en función de la variable, que en este caso es x, sino ya poder operar matemáticamente para darle un valor numérico cuantitativo, valga la redundancia. Cálculo de áreas, el área de una función, ¿cierto? ¿Por qué les hablábamos de las áreas? Porque yo mirando el área bajo la curva, yo aquí puedo encontrar una connotación diferencial entre los dos rangos, A y B, y cuando yo tengo esta función que les pinté aquí en colorcito verde, pues yo puedo empezar a encontrar cuál es el área bajo la curva de la función que está limitada por el rango o por el intervalo de esos valores acotados para la integral, que lo conocemos genéricamente como A y como B, característicamente, expresados aquí y expresados aquí. Por eso decimos que el área bajo la curva en este caso. Entonces nosotros podemos denotar el cálculo de áreas. Tenemos la necesidad de integrar la función x al cuadrado en el intervalo entre 0 y 2. Entonces miren que el 0 lo tengo acá, lo coloco en el valor inferior de la función. Y el 2 lo tenemos en el valor superior, lo colocamos acá. Hacemos la integral tal cual la hemos venido haciendo con esta formulita que no cambia. Y tenemos nosotros la facilidad de poder denotar que el valor de esa integral, ¿cierto? Hagámoslo aquí rápidamente.
x a la n más 1. ¿Cuánto vale n? 2. ¿Cuánto vale el valor por el cual debo sumarlo de lo que me dice aquí? Siempre va a ser 1. Miren este 1 que tengo yo aquí, ¿cierto? Por eso es 2 más 1. Sobre n. ¿Cuánto es n? 2 más 1, ¿cierto? Por eso me queda x a la 3 sobre 3, como lo obtuvimos aquí. Esto es igual, me perdonan ahí que es que aquí lo estoy haciendo con el mouse, no con el lápiz, porque no estoy en el equipo del lápiz, x a la 3 sobre 3. Y cuando yo ya hago el reemplazo, ¿cuánto vale el nivel superior? 2, reemplazo x, ¿cierto? Esta x por 2. 2 a la ¿cuánto? A la 3 sobre 3, menos el valor inferior, 0 a la 3 sobre 3. Esto me da, pues 2 a la 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿cierto? Sobre 3, el denominador lo cambia, menos 0 elevado a la 3, pues 0 por 0 me da 0, y 0 sobre 3 pues me da 0, por eso el valor es 0, y 8 tercios menos 0 pues es 8 tercios. Y ese es el valor del área bajo la curva para la función x al cuadrado acotado entre el valor de 0 y 2, haciendo alusión a esto que pintamos aquí en colorcito verde, hallar el área bajo la curva. Listo, el videito que les dije, mire, si ustedes se dan cuenta aquí, yo tengo el rango, ¿cierto? O el intervalo de la integral que vamos a definir entre a y b, ¿cierto? Donde b es el límite superior de la función en el eje independiente o el eje que hemos llamado como y, ¿cierto? Como x, perdón. Y en y la variable dependiente de quién, de x o f de x, por dx. Entonces, cuando hablamos de derivadas es encontrar cada uno de estos cajoncitos o cada uno de estos valores representativos de los histogramas de la función, ¿cierto? Y cuando yo hago la integral, hago lo opuesto, reúno todos esos valores de los histogramas para encontrar la función. A ver si corre el video. Me devuelvo aquí un segundo y aquí. No quiso correr. A ver. No me permite correr el video. No. Ahorita les busco el enlace y se los comparto para que cada uno lo vea por el chat. Porque no quiso, profe. Listo. Ahora le cedo la palabra pues al tutor Jair, que nos va a acompañar en la segunda parte de la web. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Nos ¿Me están confirman si me escuchando? escuchan, por favor? Bueno, parece que sí, ¿verdad? Sí, pues yo lo escucho, profe. Eso, bien, bien, bien. Bueno, miren, estamos en el proceso de encontrar lo que hemos llamado integral. Eso fue el nombre que se le dio a la antiderivada, viene siendo lo mismo. Y para ello vamos a usar las propiedades de la potenciación, porque como vieron, hay una regla general para las derivadas que usa potenciación. Ustedes vieron que el profe nos mencionaba que integral, la integral de x elevada a la n sería x elevada a la n más 1 sobre n más 1. Entonces tenemos esa regla general para potenciación con las integrales y por eso voy a mencionar algunas propiedades que nos van a servir bastante. La primera propiedad es que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Miren que es representado con la letra A cualquier número. A significa cualquier número. Entonces, la primera propiedad nos dice que si cualquier número está elevado a la 0, se obtiene como resultado un 1. Puede ser 100 a la 0, eso es igual a 1. Otra propiedad nos dice que si un número está elevado a la 1, pues corresponde al mismo número. Cuando tú no veas que tiene ningún exponente,
es porque tiene un 1 como exponente. Ya eso también es muy evidente. La tercera propiedad nos dice que los exponentes, si se trata de la misma base, los exponentes se pueden sumar. Entonces, si tengo a elevada a la n, a un número n, multiplicado por la misma base a elevada a la m, hay una multiplicación entre esas dos. Fíjense que es la misma base. Entonces los exponentes se suman. Estamos recordando porque ya todos ustedes deben saber eso. En cambio, cuando es división, los exponentes se restan, que sería la propiedad número 4. Los exponentes, miren que se están restando, el de arriba menos el de abajo. Si tenemos una potencia para una multiplicación a por b, entonces a cada una de ellas le corresponde el exponente n. Lo mismo para una división, que sería la propiedad número 6. Si tenemos una división y las dos cosas están elevadas a la n, tenemos el de arriba elevado a la n sobre el de abajo elevado a la n también. Entonces se aplica, digamos que algo así como la propiedad distributiva, porque a cada una le corresponde la potencia n. La siguiente propiedad es la que se conoce como potencia de una potencia. Entonces, si ya tenía antes una potencia n y la elevo a otro número, acá fíjense que lo que vamos a hacer es una multiplicación. Los exponentes se van a multiplicar. Por eso nos va a quedar la base, que es a, pero elevada a la n por m. Miren que es diferente la propiedad número 3 a la propiedad número 7. En la propiedad número 3 tenemos multiplicación de dos bases con diferentes, o sea, la misma base, pero diferentes exponentes. Y como se están multiplicando, se pone la misma base y los exponentes se suman. Mientras que en la propiedad número 7 tenemos es potencia de algo que ya es una potencia. Y en ese caso, los exponentes se van a multiplicar. Quedaría n por m. Otra propiedad bien importante es que si yo tengo algo debajo elevado a un número m, se puede subir y el exponente cambia de signo. Si tengo algo que está debajo, en el denominador, en la parte de abajo, yo lo puedo subir y el exponente cambia. Si estaba positivo, el exponente ahora será, cuando sube, será negativo. Esa propiedad es bien interesante porque nos va a permitir un x al cuadrado debajo, por ejemplo, lo puedo subir y me quedaría x a la menos 2 arriba. Y puede que se encuentre con otras cosas y eso nos hace el proceso de la integración más sencillo. Entonces, estas propiedades que estoy mencionando son que permiten simplificar el proceso de la integración que vamos a realizar. Y la última, la propiedad número 9, nos dice que, bueno, que si tengo una fracción y está elevada a la menos n, es como si pudiera invertir la fracción, queda b arriba y a debajo con el exponente positivo. Eso en algún caso también puede ser útil. Entonces, miren que al principio teníamos a sobre b, pero el exponente está negativo, y luego b sobre a, pero con el exponente positivo. Cuidado, en la última parte nos dicen que si yo tengo una potencia para una suma, no corresponde, ojo, cuidado con eso porque ese significa diferente, no corresponde a el primero elevado a la potencia tal y el segundo elevado a la potencia tal. O sea, ahí no se aplica la propiedad distributiva, que sí se aplica en la multiplicación, que era la propiedad 5. Cuando es multiplicación sí se aplica. Se eleva a la n por b a la n. En cambio, en la suma y resta no aplica. Solo aplica para multiplicación y para división, las propiedades 5 y 6. Adelante, profe. Bueno, aquí tenemos Listo. algunas propiedades también para la radicación, que viene siendo la raíz cuadrada. Hay varias. No vamos a mencionarlas todas porque pues ahí nos van a servir dependiendo de lo que tengamos. Cada uno tiene un ejercicio diferente, pero es bien importante que entiendan la primera. Esa es fundamental. Si yo, primera y segunda son básicas. Si yo tengo raíz de un número, esa raíz yo la puedo convertir en un exponente haciendo 1 sobre
la raíz que tenía. O sea, si es raíz cuadrada, ustedes saben que raíz cuadrada es 2, es una raíz con radical 2, nos va a quedar convertida en el número a, pero ahora elevado a la 1/2. Quiere decir que, por ejemplo, raíz de x, raíz cuadrada de x, yo la puedo escribir como x elevada a la 1/2. Raíz cúbica, que saben que tiene el radical 3, raíz cúbica se puede escribir como x, raíz cúbica de x se puede escribir como x elevada a la 1/3. Y así sucesivamente. Vamos a tener que una raíz se puede transformar a un exponente, pero como fracción, quedaría 1 sobre tal cosa. Y fíjense, si yo tengo la segunda, si yo tengo la base que es a elevada a la m y luego llega 1 sobre n, se va a encontrar el m con el 1 sobre n y nos queda m por 1, m arriba y n debajo. Por eso la segunda propiedad sería básicamente la primera aplicada con potencia de una potencia. Otra vez tengo a la m y luego afuera tengo una raíz, pero esa raíz se puede escribir como 1 sobre n, exponente 1 sobre n. Entonces m arriba se multiplica por el 1, nos quedaría arriba solo m y debajo n. Por eso al final podemos escribir a elevada a la m sobre n, porque ya tenía un exponente m. Y así sucesivamente. La 3 significa que la radicación también se puede distribuir para una multiplicación. La 4 nos dice que se puede distribuir también para una división. Acá tenemos que en la 5 tenemos que si yo elevo a la m afuera después de todo, da lo mismo si la coloco dentro de la raíz, digamos, se la pongo directamente a la a y da igual. Bueno, y por último, ya ustedes ahí pueden revisar algunas otras que son muy sencillas. La 6 es que se pueden encontrar, los dos radicales se pueden encontrar m y n y terminan multiplicándose. Y luego también si yo le saco raíz con radical n a un número que tiene exponente n, pues se cancelan. Es como cuando le saco raíz cuadrada a x al cuadrado. La raíz y el cuadrado se cancelan y nos quedaría solo x. Y tengan en cuenta también lo que les decía para la potenciación, que en la radicación podríamos encontrarnos con una raíz de una suma, pero no se puede distribuir. No sería igual a la raíz de lo primero más la raíz de lo segundo. Ahí yo le puse más o menos porque a veces puede ser una resta, depende. Pero lo que nos dice es que ni para suma ni para resta aplica la propiedad distributiva. No se puede distribuir la potenciación ni la radicación. Entonces tengamos en cuenta eso. Si apareciera una integral de, digamos, abrimos paréntesis y tenemos x al cuadrado más 3x y todo eso elevado a la 8, no podría aplicar la regla de la linealidad de las integrales y decir que el 8 se le aplica a cada término. No sería de esa manera. Ahí tocaría buscar otro método porque no es tan sencillo como cuando es multiplicación. Si es suma y no tiene ningún exponente, si es una suma y no tiene ningún exponente afuera, pues ahí se puede que se integre cada uno de los términos. Adelante, profe. Bueno, miren que aquí voy a repetir algunas reglas generales de integración que fueron las que el profe mencionó. Por ejemplo, si tenemos integral de dx, eso termina siendo x. También se puede entender como que la integral se cancela como con la derivada y nos queda entonces solo la x que antes estaba inicialmente. Y lo que decía el profe, podríamos pensar en que tenemos un x elevado a la 0. X elevado a la 0 es 1, es como si fuera un 1, que pues no se escribe. Y ese x a la 0 cuando yo le sumo, porque al final es eso, ¿no? Es sumar en el exponente, sumamos y luego dividimos entre lo que dio la suma de los números del exponente. Así que sería x a la 1 sobre 1 y termina siendo x. Entonces, digamos, ahí teníamos la primera regla también. Otra regla nos dice que las constantes se pueden sacar. Ahí está el número n multiplicando y fíjense cómo sale de la integral y ya nos queda solo la integral de la función. La otra regla es la de la linealidad que tienen las integrales.
Eso significa que si yo tengo una suma o resta y no tengo ningún exponente afuera del corchete o paréntesis, puedo aplicar integral de lo primero más o menos integral de lo segundo. Dependiendo de si es una suma o resta, podemos al final separar y entonces hacemos integral de lo primero y aparte la integral de lo segundo y luego combinamos. Miren lo que les decía, esa parte que sigue ahora nos dice que es diferente, que no se puede, si tengo una multiplicación de dos funciones, no se puede intentar aplicar la integral de lo primero por la integral de lo segundo. Tengan en cuenta eso. En ese caso no se puede. Cuando es suma y resta sí se pueden distribuir, las integrales se pueden distribuir, pero cuando es multiplicación no se puede. Y por último, la regla pues típica para las potencias que nos dice que se le debe sumar al exponente, se le suma 1 y se divide entre el exponente más 1. Es lo contrario a lo que se hacía en las derivadas. Ya ustedes vieron el curso de cálculo diferencial y en las derivadas se le restaba 1 al exponente y se dividía entre lo que había dado la resta. Entonces acá es lo contrario, acá se le suma 1 al exponente y se divide entre lo que haya dado la suma. Adelante, profe. También mencionar que se debe tener especial cuidado cuando tenemos x elevado a la menos 1, que sería como 1 sobre x. Era el caso que decía el profe, que es un caso diferente, porque si hacemos la operación teniendo 1 sobre x o x a la menos 1, le sumamos 1, nos queda x a la 0. Y luego divido entre lo que haya dado la suma, que sería 0. Entonces ahí tendría una indeterminación. Para ese caso, se establece que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Por lo tanto, entonces la integral de 1 sobre x, como recuerden que estamos haciendo es la antiderivada o el proceso contrario, la integral de 1 sobre x viene a ser el logaritmo natural de x en valor absoluto. Entonces, siempre que tengan integral de 1 sobre x o de x a la menos 1, que es lo mismo, va a terminar siendo es logaritmo natural de valor absoluto de x, logaritmo natural de x. Y bueno, otras integrales que son muy comunes son las de funciones trigonométricas o función exponencial, función con base el número Euler, o función eh, cuando es x como exponente, una función que tiene a x como exponente. Entonces esa también es algo particular. La integral del seno es menos coseno. La integral de coseno es seno. Miren que si yo derivo lo que está a la derecha, obtengo lo que está dentro de la integral. O sea, si derivamos seno, obtenemos coseno. Y si derivamos menos coseno, como la derivada de coseno es menos 1, miren que se encuentran los dos negativos y nos va a quedar positivo. Entonces, si derivo menos coseno, sería menos, la derivada sería menos menos seno y termina quedando lo que está a la izquierda. Es por eso que entendamos, buscamos el proceso contrario a la derivación. Por eso es que nos está quedando de esa manera. La integral de tangente es menos el logaritmo natural de coseno de x. La integral de la función Euler elevada a n por x, esa será la misma función Euler. Fíjense que aquí no se suma nada en el exponente, simplemente se coloca la misma función y se divide entre n. En ese caso, si no hay x al cuadrado, si no hay nada diferente, sino solo n por x, se divide sobre n. Hay un caso particular y es cuando n vale 1. Si n fuera 1, tendremos la función e a la x. Y esa función tiene como derivada ella misma. Ustedes recuerdan que la función e a la x, la derivada es e a la x. Entonces, si yo integro e a la x, obtengo como resultado e a la x también, porque el proceso es de ida y vuelta. Da lo mismo, de ida y vuelta da lo mismo. Eso es para el caso particular de e a la x. Pero si tuviera e a la 2x, el resultado fuera e a la 2x sobre 2.
siempre se divide entre el número que acompaña a x. Si tuviera e a la 5x, entonces el resultado fuera e a la 5x sobre 5. Cuando es e a la x, porque n es 1, entonces queda e a la x sobre 1, pero pues sobre 1 da lo mismo, así que queda e a la x. Y bueno, y tenemos el último caso, que ya sí es un poquito más elaborado, sería cuando x está con una base diferente, cuando tenemos una a elevada a la x. Y el resultado para eso sería la misma a la x sobre el logaritmo natural de la base. Vamos a usar bastante, sobre todo las de seno, coseno, tangente y la función exponencial e a la n por x. Adelante, profe. Bueno, miren, hemos diseñado ejercicios que son muy parecidos a los ejercicios que ustedes tienen como actividad. Entonces, la idea es que pongamos atención y que ustedes orienten cada uno de estos ejercicios que hemos diseñado, lo orienten, lo adapten, o sea, miren la similitud que tiene con el ejercicio que ustedes han escogido. Recuerden que no vamos a hacer todos los 5 ejercicios, no tienen que desarrollar todos, sino que ustedes van a ir escogiendo qué estudiante van a hacer. Entonces, si tú escogiste A, vas a desarrollar de cada una de las temáticas, vas a desarrollar A. Y el ejercicio que vayas a sustentar será el 2A. Y así, si tú escogiste B, entonces vas a desarrollar solo ese ejercicio en cada una de las temáticas. Entonces, ejercicio número 1. Adelante, profe. Miren que tenemos la integral de un grupo de cosas. Son 3 cosas que se están, bueno, restando y sumando. Y yo puedo entonces, por la propiedad que dijimos, que las integrales de varias funciones que se están sumando se pueden separar, yo puedo aplicar entonces integral para coseno menos integral para 9x a la 6 más integral para lo otro, para el 3 por e a la 5x sobre e a la 2x. Miren que ahí lo que hice fue separar y de una sola integral decimos que se pueden obtener 3 integrales porque da lo mismo, se pueden separar. La integral de coseno es lo primerito que se hace, sería seno. La integral de coseno sería seno. Eso está bien sencillo, ahí sale enseguida. El 9 de la integral, porque es una constante, y nos queda integral de x a la 6. La integral de x a la 6 sería x a la 7 sobre 7. Recuerden que se le suma 1. Entonces quedaría 6 más 1, queda 7, y se divide entre lo que haya dado esa suma, 7. Por eso que nos queda x a la 7 sobre 7. Y en el último término, el 3, que es una constante, sale de la integral, y resulta que el e a la 2x que se encuentra en el denominador, en la parte de abajo, puede subir, es una propiedad que dijimos, puede subir, pero cambia de signo. Cambia de signo, entonces nos quedaría e elevado a la menos 2x. E elevado a la menos 2x. Y fíjense qué pasa cuando se encuentra con e elevado a la 5x, ahí se combinan, esos dos números se van a combinar. Estamos explicando. Esos dos números se combinan y nos queda entonces 5 menos 2 nos quedaría 3. Yo les había dicho que cuando los términos se están multiplicando, los exponentes se suman. Pero si yo tengo 5x más menos 2x, más por menos termina dando menos. Entonces, básicamente es eso, se están combinando, pero pues el 2 es negativo y nos quedaría solo 3. Fíjense que el 3 que estaba multiplicando sale de la integral y pues ya nos quedaría solo la integral de 3x que dijimos que era e a la 3x igualita sobre el número que acompaña a x, que sería 3. Fíjense cómo obtuvimos el resultado de todo y al final acompañamos con un más c que se llama constante de integración. Siempre que hagas integrales y que no hayan extremos, que no esté acotada, que no esté definida, así como el profe mencionaba, hay unas integrales que se llaman definidas y van evaluadas entre un número y otro. Pero siempre que los tengamos así, sin definir los límites de integración y sin acotar, debemos colocarle al final un más c.
Entonces, fíjense cómo ahí, aplicando las reglas de integración mencionadas, pudimos llegar al final a resolver la integral de varias cosas, como la integral de cada una de ellas. Adelante, profe, vamos con el segundo ejercicio. Miren, para este caso tenemos una raíz de x que está multiplicando a varios términos, así que será conveniente hacer esa multiplicación antes de seguir. Por eso fíjense que todavía no evalúo ninguna integral, sino que simplemente yo multiplico la raíz de x, se va a multiplicar por 5x, por 4x a la 3 y por el último término que es 8 sobre x a la 4. Recuerden que la raíz de x se puede escribir como x elevado a la 1/2. Las raíces se pueden escribir como exponentes, pero 1/2 sería. Si fuera raíz cúbica, o sea, con radical 3, sería x elevado a la 1/3. Pero bueno, acá nos quedó x a la 1/2, así que multiplico ese x a la 1/2 en cada uno de los tres términos que está dentro del paréntesis. Entonces nos queda 5 por x a la 1/2, 4 por x a la 3 por x a la 1/2 y menos 8 sobre x a la 4 multiplicado también por x a la 1/2. Aquí nos toca aplicar la operación de suma de exponentes. Miren que si se encuentra x con x a la 1/2, los exponentes deberían sumarse. Entonces, como x cuando no tiene nada, tiene un 1. Cuando no tiene ningún exponente visible es porque tiene un 1. Nos quedaría entonces al x elevada a la 1 más 1/2. Y si hago esa suma, en una calculadora se puede hacer o manualmente, 1 más 1/2, eso nos da 3/2. Cuando se encuentra, en el segundo término se encuentra el x a la 3 con el x a la 1/2. También sumamos los exponentes, porque se están multiplicando las x, se suman los exponentes, nos quedaría 3 más 1/2. Y eso nos daría x elevado a la 7/2. Y en el último término tenemos un x a la 4, pero está debajo. Y ese x a la 4 se puede subir cambiándole el signo. Nos quedaría entonces x a la menos 4. Y fíjense que en el último término también teníamos un 8. Ese 8 puede salir de la integral. Y solo nos queda x a la menos 4 por x a la 1/2 que antes estaba. Así que cuando se encuentra el menos 4 de exponente con el 1/2, que también es exponente, nos quedaría una combinación de esos dos exponentes, ¿verdad? Se suman. Quedaría menos 4 más 1/2. Y menos 4 más 1/2 nos queda menos 7/2. Aquí lo único es que nos quedan fracciones. Pero pues yo les recomiendo que usen una calculadora. Hay calculadoras ahorita que trabajan con fracciones perfectamente, entonces no vamos a tener problemas por eso. Podemos usar una calculadora que sume las fracciones y no pasa nada. Y si no tienes calculadora en físico, también hay la opción de una calculadora en el celular. Puedes descargar alguna o una calculadora en tu computador y aparece la imagen en la pantalla y de ahí sumamos. Bueno, ya tenemos entonces los términos separados. Fíjense que quedan unas constantes de integración, unas constantes que se pueden sacar de la integral. Por ejemplo, el 5 puede salir. Nos quedaría solo integral de x elevado a la 3/2. Y lo que pasa allí es que se le suma 1 y luego se divide entre lo que haya dado la suma. Entonces, 3/2 más 1 sería 5/2 y se divide entre 5/2. En el siguiente término, el 4 salió de la integral y tenemos x elevado a la 7/2. Cuando le sumamos a 7/2 le sumamos 1, nos quedaría 9/2. Y divido entre lo que haya dado la suma, que sería 9/2 también. Menos, ahora en el último término, tenemos el 8, una constante que salió de la integral, y dentro de la integral tenemos x elevado a la menos 7/2. Cuando le sumamos a menos 7/2, le sumamos 1, nos quedaría menos 5/2, y dividimos entre eso, que haya dado la suma, que sería el menos 5/2. Entonces, fíjense cómo al final nos quedan bastantes fracciones, y puedes
reducir. Hay algunas cosas que se pueden reducir. Hay algunas expresiones, cuando son fracciones sobre todo, hay algunas expresiones que se pueden reducir o se pueden cancelar, o tú dices mitad arriba, mitad abajo, o de pronto el 5 se puede cancelar con el otro 5 que yo veo que está bajito. En fin, hay varias cositas que se pueden hacer, pero pues eso ya hace parte del procedimiento algebraico al final. Lo importante es que ya realizamos ese proceso de integración. Este ejercicio, repito, es muy parecido al ejercicio número 2 en el desarrollo de la primera parte. Y cada uno es parecido al número que le corresponde. Entonces vamos al número 3 ahora. Para este caso también tenemos una integral, pero dentro tenemos varios términos. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica integral de cada uno de ellos, integral del primer término menos la integral del segundo más integral para el tercer término. La integral del primer término es sencilla porque ya vimos que hay una regla que nos dice que la integral de e a la n por x será la misma n por x elevado a la n por x sobre n, el número que acompaña a x. Y en este caso n sería 2. Entonces queda e a la 2x igual que e arriba sobre 2. Para la segunda, miren que tenemos una raíz que se puede escribir como un medio. La raíz se escribe como un medio, pero como tenemos exponente 5, nos queda 5 medios. Si fuera la raíz sola, fuera x elevado a la 1 medio, pero como tenemos exponente 5, nos queda elevado a la 5 medios. Y cuando sube, ya en el paso siguiente, cuando el exponente, cuando el término sube, x elevado a la 5 medios, nos va a quedar negativo, x elevado a la menos 5 medios. Ah, bueno, y el último término que era integral de tangente, pero integral de tangente pues ya tiene una regla que nos dice que es menos, ojo, negativo, menos el logaritmo natural del coseno de x. Entonces solo nos quedaría faltando la del centro. Y bueno, ya sabemos que el 15 sale, el 15 salió. Y nos queda solo la integral de x elevada a la menos 5 medios, que será sumarle 1 al exponente y dividir entre lo que haya dado esa suma. Si sumamos menos 5 medios con 1, o sea, si le sumamos un 1, 3 medios, y vamos a dividir entre menos 3 medios. Y de esa manera hemos terminado ese tercer ejercicio. Miren que ese pues no es tan extenso. Vamos al siguiente. Acá otra vez la integral de un conjunto de cosas que se están sumando y podemos aplicar integral de cada una de ellas. Integral de coseno, integral del término 7 por x a la 4 y la integral del último término también. Entonces la integral de coseno es seno. Esa sale enseguida. En el término central, el 7 puede salir de la integral. Nos quedaría solo integral de x a la 4, que pues ya con la norma que hemos usado sabemos que quedaría x a la 5 sobre 5. Se le suma 1 y se divide entre lo que haya dado esa suma. Entonces miren que el segundo término pues también sale enseguida. Y en el último término, el 6 que está multiplicando arriba, él puede salir y nos queda solo arriba x y debajo x a la 3 medios. Pero yo la puedo subir cambiando de signo el exponente a menos 3 medios. Y cuando se encuentra 1, el exponente 1 con el exponente menos 3 medios nos queda menos 1 medio. A veces nos cuesta un poquito hacer operaciones con fracciones, pero en realidad no es tan difícil y como les digo, pueden usar una calculadora para eso. Si tú haces la operación de 1, o sea, bueno, en realidad es una suma, ¿no? En realidad lo que se está efectuando ahí es una suma porque cuando es una multiplicación de dos términos con la misma base, los exponentes deben sumarse. Pero pues si yo sumo 1 más menos 3 medios, me termina quedando más con menos, me termina quedando menos. Entonces por eso el signo negativo. No es que se estén restando, sino que bueno, yo lo subí y al final hay un negativo involucrado. O aplicamos la operación que nos dice que cuando es división se restan, ¿no? Entonces termina quedando al final es un negativo. Entonces nos queda dentro de la integral x
elevado a la menos un medio. Y cuando le sumo 1, nos va a quedar un medio positivo. O sea, menos un medio más 1 queda un medio positivo. Y dividimos entonces entre lo que ha dado la suma, que fue un medio. Pues de esa manera, miren cómo desarrollamos ese ejercicio número 4. Y en la última parte, ejercicio 5, le vamos a aplicar propiedad distributiva a esa división que tenemos. Miren que hay un x a la 3 debajo. Entonces, el x a la 3 se puede distribuir para el 8x a la 6, para el 4x a la 3 y para el 6 final. O sea, se distribuye. A cada uno le corresponde lo mismo. Tengan cuidado con eso. Cuando se distribuye un denominador, no es que le toque solo x a cada uno, no. X a la 3 en todos. Y bueno, ese x a la 3 cancela, cancela el x a la 3 que está en el centro, por ejemplo. Miren que ahí yo lo hice pues, con la regla muy formal, pero sería como si tengo arriba x a la 6 y si tengo debajo x a la 3, en el primer término, si tengo x a la 6 y debajo tengo x a la 3, no, al final me termina quedando x a la 3 solamente, porque digamos, 3 de los que están arriba se cancelaron con 3 abajo. O simplemente se sube y cuando se encuentran los exponentes, mira que sería 6 más menos 3 y nos quedaría solo el 3. En el valor central nos quedó x a la 3 arriba y x a la 3 abajo se eliminaron. Y en el último, ese x a la 3 que está debajo sube y nos quedaría negativo. Nos quedaría entonces x a la menos 3. Fíjense cómo ahora tengo todo mucho más sencillo porque ya los exponentes se redujeron a simplemente x a la 3. En el segundo no hay ningún exponente y en el tercero x a la menos 3. En todos los casos se le va a sumar 1 al exponente que aparezca y se divide entre lo que ha dado la suma. Por ejemplo, para el primer término, el 8 sale de la integral y nos quedaría solo integral de x a la 3, que es x a la 4 sobre 4. Sencillito. Ahí le sumamos a 3, le sumamos 1, quedaría 4 y dividimos entre lo que ha dado esa suma, que es 4. Para el segundo término, el 4 sale y nos queda solo integral de dx, que dijimos que eso termina dando una x. Integral de dx es x. Y para el último término, nos queda el 6 afuera y la integral de x elevada a la menos 3. Como le sumamos 1 al exponente, nos quedaría x a la menos 2 sobre lo que ha dado la suma, que es menos 2. Entonces, fíjense con esa última parte. Siempre no se les olvide colocar al final un más c. Sí, claro. En el chat alguien pregunta que si se puede el 8 simplificar con el 4. Efectivamente, efectivamente. Si yo aplico simplificación, entonces el 8 se simplifica con ese 4 y nos quedaría solo 2 arriba. Solo sobrevive el 2 arriba. Y también podría simplificar el 6 de la tercera parte del tercer término con el menos 2 que está debajo. Entonces nos queda, fíjense que hay un negativo delante del 6. Con el negativo que está debajo queda positivo. Eso al final queda positivo. Y 6 con el 2 nos quedaría solo 3. En este momento, como estamos en una webconferencia y no en una clase formal con tablero y digamos con ustedes sentados en un aula, es probable que ustedes estén un poquito así como aturdidos con tanta información, pero estoy seguro que ahorita que revisen los ejercicios, como lo he diseñado y con la explicación que dio el profe también, lo hemos tratado de hacer de manera muy, muy clara y estoy seguro que ustedes lo van a entender, porque de verdad que se parecen muchísimo a los que tienen ustedes asignados. Así que no van a tener inconvenientes. Repasen eso que hemos visto y los ejercicios que ustedes tienen que hacerlos con una estructura muy parecida a la que hemos explicado. Adelante, profe.
Listo, conclusiones de las integrales, pues la integral es el proceso inverso de la derivada, ya lo dijimos, es la antiderivada o lo inverso. Existen integrales indefinidas o acotadas dentro de un rango, ¿cierto? A, B, ya lo vimos, y la idea es restar el mayor menos el menor, o o las definidas, perdón, las indefinidas y las definidas. Las definidas son las que tienen acotación con un rango específico, y entre muchas aplicaciones, como vimos al principio de la web, pues se pueden utilizar desde calcular áreas, resolver problemas de física, de ingeniería, pero no excluyente pues a otros conceptos del saber. Por acá pues estaba leyendo el chat y digamos que en aras de favorecer el dinamismo de la web conference, la primera parte de la misma pues estuvo con un componente teórico, luego se desarrollaron unos ejercicios partiendo de la base de, de temáticas pues fundamentadas en esta ecuación, ¿cierto? O en esta fórmula, dejando las reglas claras, pero pues digamos que ya en la segunda, cuando el profe Jair pues hizo la explicación, ya se asume que ustedes apropiaron este concepto. Por eso digamos que en los diferentes ejercicios como los que estoy reseñando acá y acá, pues se hizo una explicación paso a paso. Entonces, pues dudas o particularidades adicionales, les invitamos a que revisen la grabación de la web conference y se haga un concepto pues denotativo desde esos referentes iniciales que les permiten a ustedes pues avanzar más rápidamente. Pero pues obviamente es comprensible que por el tiempo no íbamos a explicar esos últimos 5 ejercicios paso a paso, pero pues el profesor hizo una explicación detallada de cada una de las líneas que se encontraban en la misma, pero pues que se fundamentan en esta teoría que nosotros vimos a partir de la explicación de este ejercicio que se hizo paso a paso, que ustedes pueden constatar en la grabación, y también del uso, pues fundamentalmente, de esta técnica. Mirando aquí las preguntas que tienen algunos estudiantes, pues se infiere que la mayoría tienen es dudas en cuanto al proceso de sumas y restas de fraccionarios. Allí les pediríamos el favor, por favor, que aclaren, ¿cierto? Y que hagan un repaso de este tipo de temáticas. También hay algunas debilidades en cuanto a conceptos que ya deben tener dentro de sus competencias y resultados de aprendizaje, como por ejemplo los manejos de los exponentes con fraccionarios. ¿Qué pasa si hay un exponente, por ejemplo, de 1 sobre x a la 3 medio y lo subo al numerador? Pues obviamente arriba sube como x a la menos 3 medios. Entonces son dudas y son inquietudes que pues particularmente no obedecen directamente al concepto de la integral, sino que son referencias que ustedes deben nuevamente repasar en cuanto a este tipo de trabajos eh, con exponentes y con fraccionarios particularmente. Ya la parte de GeoGebra vendrá una web conference posterior. El objetivo de esta web conference era pues particularmente la apropiación del concepto de antiderivada, del uso de las integrales, de la denotación de cómo conceptualizar el desarrollo de una integral a partir de una derivada y mostrar ese relacionamiento entre la derivada y la integral. Ya digamos que en el transcurso de este fin de semana se les hará la invitación, si ya no lo han hecho algunos tutores, a la segunda web conference que tendrá lugar el próximo martes a las 7 de la noche a través del mismo enlace a la cual pues nos conectamos para este mismo. Entonces, sí digamos que en aras de favorecer, les pedimos encarecidamente que hagan ese repaso en cuanto a operación con fraccionarios, operación con potencias y la aplicación de esas sumas de fraccionarios y de esas potencias con respecto a la operatividad que tiene que ver para la aplicabilidad en las integrales. Esta web conference estamos, pues pues depende de la formalización en YouTube, pero yo pienso que de aquí al lunes ya está formalizada. Entonces sí, por favor hagan ese repaso de lo que les decimos, porque no son dudas puntuales de las integrales, sino son quizás algunas cosas que complementar o algunos vacíos que se tienen en el manejo de fraccionarios y exponentes. Las diapositivas no se comparten, se compartirá la grabación de la web conference, como ya lo escribí en el chat, a través de cada uno de sus tutores por los diferentes medios, chat grupal de Teams, por mensajería del curso, en cada foro, se compartirá la grabación de la misma. No, señor, la próxima web conference es el próximo martes. Si mal no estoy, es 26, 20, 25.
Martes 25 de febrero. Bueno, voy a intentar aquí ya, como cierre la web conference, tratar de mostrarles. Me regalan un segundito, ya intento yo aquí solucionar el problema de la grabación. Me regalan un segundito, ya les presentamos el video. Ya, voy a ver el video para que por favor lo observen. ¿Me validan por favor si están viendo ya la pantalla? Sí, profe, se vio la pantalla bien. Me parece que hace falta el audio. ¿Perdón? ¿Señor? Sí se vio la pantalla, pero me parece que no se escucha, falta el audio. A ver si ahí de pronto escucha. Bueno, me dicen que no lo están escuchando, entonces vamos a hacer lo que me piden algunos, y es que comparta la URL del video a través del chat para que cada uno por favor la pueda visualizar. Espere prueba de que sí sea el enlace que estoy copiando. Sí. Listo, no sé si tiene, no sé, listo. No sé, profesor, si nos falte algo, creo que ya. Bueno, profe, entonces quedamos atentos al mensajito con nuestro video que ya lo compartió. En el La chat está, sí, sí. grabación, eso, la grabación, apenas termine esta web conferencia, se queda procesando unos minutos y por ahí como en media hora pues ya va a estar disponible. Así que máximo mañana ya la grabación estará disponible para todos los asistentes y nosotros se las compartimos. Si algún compañero no pudo estar presente, también la vamos a compartir en los foros. Así que esperemos que, pues, que haya sido de su agrado, que hayan entendido
por lo menos esta primera web conferencia, vamos a seguir haciendo. También están los CIPA, no se les olvide que pues no vamos a aprender todo enseguida, pero sí, pues la idea es que por lo menos haya sido una buena introducción y que ustedes a partir de acá puedan seguir consultando fuentes como libros, como internet, las fuentes bibliográficas que nosotros hemos puesto también en el curso. Así que no es más que desearles una feliz noche y bendiciones para todos. Sí, y yo me despido pues agradeciéndoles también y reiterándoles la mayor cantidad de dudas que están que estuvieron en el chat en el desarrollo de la web conference es con respecto a conceptos básicos. Y vuelvo y reitero, porque es que de verdad les pedimos el favor de que los puedan sopesar individualmente en la parte de operaciones con fraccionarios y en la parte de, aún más, también de fraccionarios, pero cuando ya estamos hablando de exponentes dentro de los fraccionarios. Entonces, por favor, revisen eso porque la gran mayoría de las inquietudes que presentaron y que pues por supuesto no fueron la mayoría conducentes de aclarar, es ese tipo de proceso. Entonces repasen fraccionarios y repasen operaciones entre potencias, donde por supuesto dentro de esas potencias hay fraccionarios. Muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias profesor Jair por su tiempo y les deseamos a todos pues una feliz noche.